Buenos días, señores estudiantes, buenas noches. Del semestre cuarto A, diurno, cuarto D, cuarto I, nocturno. Siguiendo con las pautas de la universidad, vamos a empezar a continuar viendo lo que nos corresponde para ustedes, la época contemporánea. Hemos visto anteriormente la manera como se surge el liberalismo, neoliberalismo a nivel general y la manera como se llega a presentarse de una manera global. Otro de los grandes acontecimientos globales es que vamos a tratar en esta charla sobre la Guerra Fría. Nosotros, inclusive en estos momentos, de una u otra manera, entre comillas, lo digo personalmente, que todavía estamos en una guerra fría. Vamos a hablar a partir por qué sucede la Guerra Fría. Hay que tener en cuenta unos acontecimientos desafortunados históricos que nos sucedió en nuestra humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento termina la Segunda Guerra Mundial? De una u otra manera, los aliados de Estados Unidos llegan, inclusive en cabeza de Estados Unidos, bombardean con la bomba atómica a unos sitios de Japón. Y con eso, de una u otra manera, culmina la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, ¿quiénes quedan como triunfadores? Ahí en esos aliados estaba Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética de ese entonces. Pero ¿quiénes quedan de potencia? A partir de ese momento, las potencias queda Estados Unidos y la Unión Soviética. Terminado la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente los países triunfadores cogen cada cual por su lado y entre ellas, pues como calmadamente está Estados Unidos. Por otro lado está también es la Unión Soviética. Europa buscaba una reconstrucción sometida a grandes presiones políticas y sociales internas de Europa. Y de esa manera, poco a poco, se va consolidándose precisamente la Europa. Pero ¿qué pasa? Ahí en un león bastante calmado empieza a despertarse, que es la Unión Soviética. Durante los 3 primeros años, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, digamos en la posguerra, en la Europa central y la península balcánica, se llegan a presentarse o a convertirse grandes escenarios de conflictos apoyados por la Unión Soviética. Se crean unos grupos, se crean unas guerrillas en estos países de Europa, allá en los Balcanes. Ahí es donde aparece por primera vez las guerrillas. ¿Por qué aparecen las guerrillas? Porque de alguna u otra manera son soldados civiles, personas civiles, armadas, que están en contra de un gobierno. Entonces, esas guerrillas apoyadas por la Unión Soviética empiezan a expandirse por Europa.
se expanden por Europa y de una u otra manera, cuando ya está, inclusive esas guerrillas llegan hasta América, llegan auspiciadas a América por parte de la Unión Soviética. Ellos de América son Cuba. Cuba también coge patrocinio, coge patrocinio de armamento, apoyo económico de la Unión Soviética. Y entonces ahí es donde se llega a despertar ya Estados Unidos. Llega como decir, frena, trata de llegar y frenar, decirles Estados Unidos a la Unión Soviética, quieto y no expanda su ideología comunista. ¿Y de qué manera llega a presentarse Estados Unidos? Llega a decirse, vamos a contener eso. Y a partir en el año de 1946 y 1947, Estados Unidos presenta la doctrina Kennan-Truman. Truman, presidente de Estados Unidos, desarrolla una política con un fin claro: evitar el crecimiento comunista en Europa, que en ese entonces era moribunda, pobre, hambrienta, en todo sentido, en la parte política y en la parte económica. Ese plan de ayuda de ayuda económica para que se reconstruya Europa a través de créditos y generosas donaciones para que llegue y el plan de comunismo se llegue a frenar. Por su parte, la Unión Soviética, bajo la orientación del señor Stalin, trata de reconstruir el movimiento comunista, como les había dicho anteriormente. Recuperar, sobre todo, los partidos comunistas en todo el mundo. Esa era la intención de Stalin, que no solamente sea Europa, sino también América, como les dije anteriormente, a Cuba.